¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos de nuevo a su canal. En esta ocasión vamos a resolver, o mejor dicho, a calcular el momento de inercia, ¿sí? Para esa figura mostrada ahí con respecto al eje X. Lo primero que tenemos que hacer pues es dividir, ¿sí?, nuestra figura en distintas figuras geométricas básicas. En este caso la vamos a dividir en tres rectángulos como lo pueden observar, ¿sí? Posteriormente tenemos que verificar, ¿sí?, que el eje que va a dividir a la mitad a nuestra figura que vamos a analizar coincida con el eje X que estamos analizando. En este caso, nuestro eje X se encuentra aquí abajo y el eje que divide a la mitad nuestra figura pues es toda esta línea azul, y observamos que no coincide, es decir, no se empalman, por lo tanto hay una separación. Cuando hay una separación tenemos que hacer entonces uso del teorema de ejes paralelos, y es esta fórmula de aquí. El teorema de ejes paralelos va a ser igual al área de esa figura, ¿sí?, multiplicado por la distancia que hay entre el eje base, del que estamos haciendo el análisis, y el eje que va a dividir a la mitad a nuestra figura, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, esta fórmula de BH al cubo sobre 12, la podemos obtener, ¿sí?, de tablas o buscarla en internet. Podemos buscar momento de inercia para un rectángulo y aquí podemos observar que para el eje X es BH al cubo sobre 12, y si quisiéramos analizar con respecto del eje Y sería B al cubo por H sobre 12. Entonces, en este caso, como estamos analizando con respecto al eje X, utilizamos esta fórmula. Y entonces vamos a sustituir. Tenemos que la base de nuestro rectángulo es igual a 1 pulgada, está indicada aquí. ¿Sí? Aquí es esta distancia, entonces esta es la base, 1 pulgada, y la altura es de 2 pulgadas. ¿Cómo se obtiene? Nosotros tenemos que de la parte superior aquí a la parte inferior tenemos 3 pulgadas, menos 1 pulgada, que es este pedazo que tenemos aquí. Entonces tenemos que la altura es de 2 pulgadas, ¿sí? La llevamos al cubo y dividimos sobre 12. Después tenemos que calcular el área. Entonces recuerden que el área de un rectángulo es la base por la altura, esos datos ya los obtuvimos, y multiplicarlo por la distancia que hay entre el eje X, que es el eje base, ¿sí?, y la distancia que hay, perdón, sí, y el eje que divide a la mitad nuestra figura. En este caso son 2 pulgadas. ¿Cómo obtenemos esas 2 pulgadas? Bueno, tenemos que de aquí hacia acá ya tenemos 1 pulgada, y dijimos que la altura de nuestro rectángulo era de 2 pulgadas. Si lo dividimos a la mitad tenemos entonces 1 pulgada, más 1 pulgada nos dan las 2 pulgadas de aquí. Lo llevamos al cuadrado y vamos a tener entonces que el momento de inercia para ese rectángulo 1 es de 8.66 pulgadas a la cuarta. Vamos a analizar nuestro rectángulo 2. Volvemos a observar que vamos a tener que utilizar teorema de ejes paralelos, ya que el eje X no se empalma con el eje que divide a la mitad nuestro rectángulo. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula del rectángulo anterior, ¿sí? En este caso, la base de ese rectángulo es de 10 pulgadas. La altura pues está indicada aquí, es de 1 pulgada. La elevamos al cubo y dividimos sobre 12, ¿sí? Multiplicamos por el área, ¿sí?, y la distancia que hay entre el eje X y la distancia de nuestro eje que divide a la mitad nuestro rectángulo es de 0.5. Lo elevamos al cuadrado, sumamos esta parte con esto de aquí y vamos a tener que entonces el momento de inercia es de 3.33 pulgadas a la cuarta. Y finalmente, nuestro tercer rectángulo, mismo procedimiento que los anteriores. Acá tenemos nuestro eje que parte a la mitad, no coincide con el eje X, por lo tanto, nuevamente vamos a hacer uso del teorema de ejes paralelos. Tenemos que la base de este rectángulo es 1 pulgada y la altura es de 7, ¿sí? Aquí no se confundan, tenemos que toda la altura de acá hasta acá abajo son 8 pulgadas, pero nosotros nada más queremos conocer esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 8 menos 1, nos va a dar entonces una altura de 7 pulgadas. Multiplicamos aquí para obtener el área, y la distancia que hay entre nuestro eje X, ¿sí?, y nuestro eje que divide a la mitad va a ser de 4.5. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la altura de este rectángulo es de 7. Si lo dividimos a la mitad, entonces de aquí a acá tenemos 3.5 pulgadas, más la pulgada que ya teníamos aquí,
Entonces esto nos va a dar 4.5 pulgadas, la distancia de acá hasta acá, ¿de acuerdo? 4.5 pulgadas. La elevamos al cuadrado, hacemos toda esta operación y vamos a tener entonces un momento de inercia para ese rectángulo 3 de 170.33 pulgadas a la cuarta. Y entonces una vez que ya analizamos de manera individual cada uno de los rectángulos, hacemos la suma de los momentos de inercia de cada uno de ellos y vamos a tener entonces que el momento de inercia para esta figura con respecto al eje X es de 182.32 pulgadas a la cuarta. Y así es como se resuelve este ejercicio. Estén pendientes a más publicaciones. Saludos.